Creo que están todos bien, ya está. Estamos conectándonos en... Ay, salió de nuevo porque... A ver qué pasan esos avisitos, tengo que pararme. Ya está. Listo. Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Dos escritores hispanoamericanos, Gioconda Belli, Nicaragua 1947 y Oscar Hahn, Chile 1938, ensayos de crítica literaria. Antes de dar inicio, presentaré a la magistra Eliana Vázquez Colichón y al doctor Marcos Martos Carrera, quienes tendrán a cargo los comentarios del libro. Eliana Vázquez Colichón es catedrática universitaria, poeta, editora, crítica literaria y promotora cultural. Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales por la Universidad de Valencia, en España. Ha concluido los estudios de doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Miguel de San Marcos. Es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. El doctor Marco Martos Carrera ha obtenido el Premio Nacional de Poesía del Perú. Ha publicado 29 libros de poesía, entre ellos Poesía Junta, Poemas Completos 1965-2012 y Castillos en el Aire. Libros y poemas suyos han sido traducidos al alemán, chino, holandés, húngaro, griego, francés, italiano, portugués. Un poema suyo, El Perú, ha sido traducido a 40 lenguas originarias del Perú. Ha participado también en festivales de poesía y ferias de libros en Villahermosa, México, Granada, Nicaragua, entre otros países. Cedemos la palabra a la magistra Eliana Vázquez Colichón. Muy buenas noches, Denise. Muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer a la Academia Peruana de la Lengua por invitarme a la presentación de este libro. Agradecer al doctor Antonio González Montes, quien me acompaña aquí a mi lado, por haber pensado en mí para hacer el prólogo de este libro tan interesante. Al doctor Marco Martos, que nos acompaña en la mesa de presentación y que está ahí conectado también con todos nosotros. Un placer poder compartir junto con el doctor Marco Martos la presentación de este libro. Bien, para iniciar a mí me gustaría mencionar que es importante la publicación de libros que analicen la poesía y que nos inviten a la reflexión crítica de la misma. Si bien yo, por mi lado, como creadora, como poeta, pienso que los poemas hablan por sí mismos, y creo que eso lo vamos a ver en un momento cuando haga yo la lectura de algunos textos que he seleccionado para esta noche. Es necesario e importante tener un punto de partida para que nosotros podamos, ¿no?, tener luces acerca del poema, ¿no? Y creo que eso es un objetivo que logra muy bien el académico y profesor universitario doctor Antonio González Montes con este nuevo libro que se titula Dos escritores hispanoamericanos, Gioconda Belli, Nicaragua 1947, que es el año de nacimiento de Gioconda, y Oscar Hahn, Chile 1938. Un acierto para mí es tomar a estos dos grandes representantes de la poesía hispanoamericana, porque vemos que se unen nuestros países, Nicaragua, Chile y Perú. A lo largo de este libro vamos a encontrarnos con ciertos guiños con nuestra poesía peruana también, y eso me parece un logro importante, una lectura atenta, amena, porque yo creo que el análisis crítico de la literatura tiene que ir a todo público. No podemos encerrarnos en el discurso académico, ¿no?, que nos envuelve en una serie de expresiones que quizá solo aquellos que han estudiado literatura o que tienen, digamos, una mirada mucho más crítica podrán entender. Creo que la crítica tiene más bien la función de acercar a los lectores
con los autores. Y creo que ese es el objetivo que se cumple con este libro, acercar a estos dos grandes poetas que además son poetas reconocidos, son poetas de los cuales podemos encontrar artículos académicos, en revistas indexadas, podemos encontrar tesis, estudios críticos, antologías, etc., ¿no? Entonces, dos poetas que además merecen, ¿no?, esos reconocimientos que se tienen que dar en vida. Son dos poetas plenos, dos personas que además, en el caso de Gioconda, ha venido muchas veces al Perú, la une una estrecha relación con nuestro país, e igualmente Oscar Hahn también ha venido, ha visitado el Perú. Yo he tenido la suerte de conocerlo en una de esas visitas, igual que a Gioconda, y creo que son dos poetas que tienen el verso como arma, ¿no?, para acercarse a los lectores. Creo que esa es la clave del éxito de estos dos grandes poetas. Tengo yo en mis manos esta edición, que es la edición de Visor, colección Visor de poesía, que es la edición de Gioconda Belli. Tengo varias de Gioconda Belli, pero elegí esta porque es una que me gusta muchísimo, porque tiene un prólogo de José Coronel Urtecho, que creo que acierta, ¿no?, desde esa mirada crítica con la propuesta original que tiene Gioconda Belli en su poesía, que es una poesía abierta, una poesía que invita a los lectores a reflexionar sobre hechos cotidianos que nos pasan, digamos, todos los días, ¿no?, y constantemente. Y tengo también en la misma colección, en Visor, esta antología que se llama Archivo Expiatorio, Poesías Completas, de Oscar Hahn, ¿no? Entonces, de estas dos antologías es que se han tomado los textos que aparecen publicados en el libro de análisis del doctor González Montes, que es publicado por la Academia Peruana de la Lengua en este año, ¿no? Entonces, la edición, por ejemplo, de Oscar Hahn tiene un prólogo de Luis García Montero, que acaba de estar hace algunos meses en nuestro país y que además hace un análisis maravilloso de la poesía de Hahn, que voy a leerles quizá alguna cita como para que ustedes se acerquen. Por una cuestión, digamos, práctica, yo voy a empezar por, tal como lo propone el libro, además, eso es algo que quiero destacar. El libro propone en una primera parte analizar ciertos textos poéticos a partir de ciertos tópicos que emplea Gioconda Belli en esta antología El Ojo de la Mujer. De aquí se han tomado los textos, como reitero, ¿no? En un primer momento, el doctor González Montes nos acerca a esa importancia de la poesía de Gioconda, ¿no?, como representante de la poesía nicaragüense y también como representante de la poesía hispanoamericana, ¿no? Luego empieza, ¿no?, a hacer todo el análisis de los textos, que va a trabajar a lo largo de un análisis que a veces linda con la semiótica y con la interpretación textual, y que nos acerca a estos textos que además hemos escuchado seguramente muchas veces en la voz de la propia Gioconda Belli. Al terminar el apartado que corresponde al análisis de cada uno de los poemas, pues son varios los poemas que se han elegido acá, luego voy a hablar un poquito de los tópicos, se establece ese diálogo entre Gioconda Belli y una de nuestras grandes poetas peruanas, quizá una de las poetas a las que le hemos dedicado pocos estudios críticos y a la que hemos condenado al olvido, como lo hemos hecho con muchas de las poetas peruanas, que es Catalina Recabarren, ¿no? Y ahí hay un acercamiento y un diálogo entre estas dos poetas, que son Gioconda Belli y Catalina Recabarren, que en realidad a través de la crítica dialogan en el libro de González Montes, ¿no? Entonces, los apartados con los que va a manejar los tópicos que reúnen esta primera parte dedicada a la poesía de Gioconda Belli van a ser, por ejemplo, ¿no?, la creación, ¿no?, el poema como creación inevitable, la condición humana en el mundo, ¿no?, y este último apartado, que es Juntemos a Gioconda Belli con Catalina Recabarren. A lo largo de todas estas páginas que yo los invito a leer, van ustedes a encontrar estos textos analizados, ¿no?, de una manera crítica, pero también en un lenguaje sencillo que nos acerca a la poesía de esta autora, a la que creo que muchas personas en el mundo entero admiran.
algo que a mí me gustó y me llamó mucho la atención en el momento de ya leer el texto crítico es la referencia que se hace a un poema que es muy conocido de Gioconda Belli, que quizá es el poema emblemático de Gioconda Belli, o uno de los poemas emblemáticos, porque creo que a lo largo de toda la producción poética que tiene Gioconda Belli, hay poemas como que marcan un estilo muy propio en ella, tal como lo manifiesta Coronel Urtecho en el prólogo de esta edición de Visor. Y es este poema titulado «Y Dios me hizo mujer», ¿no? Entonces, a lo largo de este poema vamos a encontrarnos, ¿no?, con ciertos elementos que destacan hoy mucho más que quizá en el año en el que aparece publicado este poema, ¿no? Quizá hoy en día el poema está en la edición del año 1997, en esta edición, en la página 37, pero yo creo que del 97 en el que aparece esta edición al año 2022 en el que nos encontramos, este poema seguramente nos dice mucho más de lo que nos decía hace más de 20 años, ¿no? Entonces creo que la poesía, además de Gioconda, tiene esa particularidad de permitir reposar en el tiempo, pero al mismo tiempo darnos una serie de elementos, una serie de mensajes, no solo en el momento en el que se escriben o en el momento en el que se publican los libros de esta autora, sino con el paso del tiempo. Los poemas de Gioconda Belli cobran, ¿no?, de alguna manera una dimensión distinta con ese paso del tiempo y con ese manejo tan especial y tan peculiar que tiene ella de establecer, ¿no?, los tópicos elementales, esenciales, pero al mismo tiempo cotidianos, rutinarios, que no dejan, ¿no?, de ser profundamente filosóficos, que no dejan de tener un contenido, ¿no?, muy especial en cada uno del manejo de los versos y de la estructura de su poesía, porque ella va a manejar una serie de recursos a lo largo de toda su poesía, ¿no? Y eso lo podemos ver cuando vemos distintas ediciones, distintas antologías, y cuando empezamos a hacer ese trabajo de análisis entre las primeras publicaciones y las publicaciones más recientes de su poesía. Un tema que a mí me fascina y que se ha tomado en este libro de análisis como uno de los tópicos es el tema de la maternidad, ¿no?, de esa capacidad que tenemos las mujeres, ¿no?, de traer hijos al mundo, de dar vida a otros seres humanos, que empieza con este poema «Y Dios me hizo mujer», y que va a continuar con una serie de poemas que están en este libro y que tienen que ver con el tópico de la maternidad, como son, por ejemplo, «Dando el pecho», ¿no?, «Dáteme poema», que tiene que ver en ese engranaje entre la capacidad que tenemos las mujeres de dar vida a otros seres humanos que son nuestros hijos, pero al mismo tiempo también como esa capacidad de dar vida es también la capacidad de trabajar con la palabra, con el poema, con el texto, ¿no?, como lo va a hacer Gioconda Belli en «Dáteme poema». Luego haré una lectura de los textos. Quiero simple y llanamente darles un panorama como lectora del texto para que ustedes vean esos tópicos que se están trabajando aquí, ¿no? Y el doctor González Montes, en la página 55 de este libro, se hace una pregunta muy interesante, que es la pregunta con la que parte el análisis de los siguientes textos. Y se pregunta, ¿a quién creó Dios primero? ¿A la mujer o al hombre? ¿No? Entonces, y a lo largo del ensayo, digamos, intenta, ¿no?, dar una respuesta, ¿no?, y dice precisamente: «Sin duda ha sido una experiencia vital y estética extraordinaria leer varios poemas de Gioconda Belli con el propósito de plantear que uno de los ejes del libro es la idea de que la mujer tiene un rol protagónico en la creación humana», ¿no? Y empieza, ¿no?, a hacer toda una reflexión acerca de este tópico de la creación, ¿no?, de esta condición. Yo creo que además ese guiño que se establece en el haber escogido, ¿no?, a un representante de la poesía masculino y a un representante de la poesía femenino, ¿no?, en ese diálogo constante, hoy sobre todo importante porque buscamos una equidad de género, ¿no?, que tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos. Creo que ese guiño también es interesante verlo desde el punto de vista del análisis, ¿no?
Y luego el gran tópico, digamos, de la poesía de Gioconda Belli, según el autor, el doctor González Montes, es la condición humana en el mundo. Y creo que ese tópico abarca una serie de subtemas que está trabajando Gioconda Belli hasta la actualidad, porque si uno revisa los poemas publicados en los últimos años, vamos a ver que ese sigue siendo, ¿no?, una de sus preocupaciones, uno de sus tópicos por excelencia, es trabajar la condición humana, más allá del género, porque si ustedes leen sus poemas van a encontrarse con una serie, ¿no?, de perspectivas, de sentimientos, de emociones que va a ir trabajando eso precisamente, ¿no?, que es lo que yo considero que ha acertado muy bien el doctor González Montes en ese tópico de la condición humana, que sí creo que se comprueba con los textos y los poemas que él ha elegido para sustentar esas ideas que está planteando, ¿no? Por ejemplo, el poema A las hojas de papel, que es un poema muy especial de Gioconda, que daré lectura en unos minutitos más. Luego el poema, por ejemplo, Uno no escoge, o Inactividad, que ya son los poemas menos trabajados de Gioconda Belli. También es esa mirada, ¿no?, desde la crítica, analizar textos que no se hayan trabajado mucho desde esa perspectiva. Y creo que el tópico de la condición humana permite hacer un engranaje muy especial con diferentes épocas de los textos publicados por la autora, en este caso por Gioconda Belli, ¿no? Y definitivamente en ese tópico de la condición humana estará la condición de migrante, ¿no?, la reflexión sobre su propia tierra, en este caso su país, ¿no?, la situación social, la situación política. Gioconda Belli no deja de ser una poeta social, una poeta crítica, una poeta que representa a su tiempo, que es una mujer que está mirando el mundo en el que nos toca vivir, y a partir de eso nutre su poesía para hacer que esa reflexión sea la reflexión de todos y cada uno de nosotros, o por lo menos hacer ese intento. En el último apartado, titulado Juntemos a Gioconda Belli con Catalina Recabarren, establece, ¿no?, el doctor González Montes ese punto de quiebre que existe en la poesía de Gioconda Belli, que es lo místico versus lo erótico, que creo que es una dicotomía que trabaja también muy bien la poesía de Catita Recabarren, ¿no? Catita o Catalina Recabarren de Sisol, como es el nombre completo de nuestra poeta peruana, quien nace en 1904 y fallece en 1992, que seguramente es una poeta a la que pocos hemos podido acceder, ¿no?, y que ha tomado, por ejemplo, como referencia a dos críticos sumamente importantes de la poesía peruana escrita por mujeres, como son el doctor Ricardo González Vigil, miembro de número también de la Academia Peruana de la Lengua, y nuestra crítica peruana radicada en Canadá, la doctora Ladi Rojas Benavente, ¿no? De esos dos ejes, de esos dos puntos de partida de los estudios que tienen cada uno de ellos referente a esta autora, el doctor González Montes establece esos hilos temáticos que van a unir de alguna manera a Catita Recabarren con nuestra querida Gioconda Belli, ¿no? Y lo que vamos a comprobar es que podemos estar hablando de distintos tópicos, pero la poesía siempre será eso, ¿no?, el eje universal que une a los pueblos y que de alguna manera es uno de los objetivos de este libro, unir a todo este territorio hispanohablante a través de la poesía, ¿no? Voy a dar lectura a algunos de los poemas de Gioconda Belli, creo que estoy todavía en mi tiempo, creo que sí, y voy a terminar leyendo los poemas que ha trabajado aquí el doctor González Montes de Catita Recabarren. Uno de ellos, además, que a mí me gusta mucho. Creo que voy a empezar tal como inicia el libro de Gioconda en esta edición de Visor, que inicia con Y Dios me hizo mujer, y el libro de crítica del doctor González Montes también inicia el análisis partiendo de este poema. Entonces, por ello voy a leer ese texto. Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños
el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Gioconda Belli. Y voy a ir por ahí un poquito avanzando en el análisis del texto que toma como referente la maternidad, que finalmente empieza en este poema, ¿no? Y que va a ser el eje precisamente de la condición humana a la que hace referencia el doctor González Montes a lo largo de todo el texto crítico. A Melisa, mi hija. Te quiero con el pelo, los ojos, los brazos y las piernas. Todo lo que soy yo te quiere y te conoce. Mi amor es como un cántaro que lleno de agua nunca se rebalsa. Mi amor me hace universal y planetaria, me une a los animales y las plantas, me hace enorme, incontenible, inmensa. Canta en mi cuerpo, rebosa de ternura, te hace nacer de nuevo en un parto infinito, mientras te duermes apretadita y contenta contra mí, ¿no? Fíjense qué hermoso texto dedicado a la hija, en este caso, a la maternidad en general, ¿no? En la que todas las mujeres seguramente nos vamos a ver identificadas. Y luego vienen estos tópicos que tienen que ver con la migración, con el hecho de ser una persona migrante, con el tener que exiliarnos de un país, ¿no? Por ciertas razones personales, políticas, sociales, y uno tiene estas tendencias que dice en el poema que está en esta edición en la página 84, que se titula Uno no escoge. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Es un hermoso poema social, si lo queremos ver así, ¿no? Y que tiene además una serie de elementos que, claro, me tomarían 2 o 3 horas explicar, pero es un poema que va a recoger esos sentimientos, esa necesidad, ¿no? Por la que a veces transitamos los seres humanos. Y para finalizar con la parte de Gioconda, voy a ir a leer este poema que toma el doctor González Montes de Catita Recabarren para unirla a esos tópicos, ¿no? Con Gioconda Belli. El poema de Catalina Recabarren aparece en la edición de Ricardo González Vigil, Poetas Peruanas de Antología, publicada el año 2009. El poema se titula Magdalena. Magdalena. Hoy tengo ganas de ser mala, para poder amarte así, con un amor de Magdalena que no se quiera arrepentir. Hoy tengo ganas de ofrecerte lo que tu boca no pidió, lo que tal vez tu mente clara, por no turbarme, ni pensó. Hoy tengo ganas de ser loca, para gritarte esta verdad. Toma mi cuerpo con mi alma, fuera de esto, nada hay. Hoy tengo ganas de ser mía para poder al fin vivir. Ah, Magdalena, Magdalena, tú te quisiste arrepentir, ¿no? En una expresión interrogativa, ¿no? Y ahí hay un interesante análisis que yo los invito a leer en este libro. Y pasamos ahora a la segunda parte del libro. El libro está estructurado en 2 grandes partes. La primera parte dedicada a Gioconda Belli, de la que acabamos de hablar, y la segunda parte dedicada al poeta chileno Oscar Hahn, que se titula Oscar Hahn danza con la muerte y la vence con su poesía. En esta edición titulada Archivo Expiatorio, precisamente en este prólogo que hace García Montero, establece un diálogo, una entrevista maravillosa, por cierto, ¿no? Entre Oscar Hahn
y Luis García Montero. Y aquí se establecen una serie de tópicos de la poesía de Óscar Hahn, entre ellas el tópico que quizá más destaca, que es la muerte, ¿no? Y él tiene además, como dice aquí García Montero, esa capacidad, ¿no?, de poder trabajar con este tópico sin caer, ¿no?, en lo ya dicho, en lo rutinario, sino más bien en darle la vuelta a ese tópico, ¿no? Y el doctor González Montes empieza precisamente, ¿no?, con ese tópico a hablarnos un poco del recorrido de Óscar Hahn a lo largo de toda su poesía, y establece, ¿no?, este tipo de relaciones que se van a dar entre los tópicos de su poesía, ¿no?, el arte poética o la concepción del lenguaje. Hay que destacar algo muy importante en estos dos autores, tanto en Óscar Hahn como en Gioconda Belli, que es el manejo y la capacidad que tienen de hacer con el lenguaje lo que quieren, porque precisamente dominan el lenguaje, trabajan con la palabra, saben además el término preciso, la palabra precisa para que componga el verso. Hay que destacar también que ambos transitan no solamente por el verso libre, sino por muchos caminos de la poesía clásica, ¿no?, que toman ellos para poder recrear su poesía, ¿no? Entonces son dos poetas que conocen muy bien de versificación, de métrica, ¿no?, de sonido, de ritmo, que es tan importante, como hablábamos hace unos días con el doctor Marco Martos precisamente, acerca de estos elementos en la poesía y por qué son fundamentales y cómo es que distinguimos, ¿no?, y cómo es que la poesía atraviesa, ¿no?, esos caminos y llega a nosotros de esa manera tan clara y cristalina, ¿no? Óscar Hahn además trabaja mucho con artes poéticas, ¿no?, que vienen a ser reflexiones sobre la propia poesía, y él reflexiona sobre su propia poesía, ¿no?, y tiene realmente visos extraordinarios y es capaz, como dice García Montero, de tener plena libertad. Creo que al igual que Gioconda Belli, porque también lo menciona, ¿no?, Urtecho, en el prólogo que le hace a Gioconda Belli, ambos poetas, José Coronel Urtecho como Luis García Montero, señalan esa característica en ambos autores: la libertad, el uso pleno del lenguaje, ¿no?, acompañado de la libertad. O sea, no hay una restricción. Notamos a dos autores que son claros, transparentes, cristalinos, que tienen la palabra precisa, la palabra certera para llegar a todos sus lectores, ¿no? Y el libro va un poco haciendo esos caminos a través de diferentes poemas que se recogen en este libro Archivo Expiatorio, que es una antología maravillosa que casi es la obra completa de Hahn, ¿no? Por ejemplo, una vez que ingresa al tópico de la muerte, vamos a ir al lado también de la reflexión mística, si la queremos ver así, que también está en Gioconda Belli, que también está en Catita Recabarren, que también está en Vallejo, está en las cuatro autores que toman este libro, y que está en Óscar Hahn, ¿no? Pero de un Óscar Hahn de una manera irreverente, de una manera mucho más pragmática, si la queremos ver así, ¿no? Este poema, por ejemplo, se titula Lee, Señor, mis versos defectuosos. Lee, Señor, mis versos defectuosos, que quisieran salir pero no salen. Y ves que poco valen mis esfuerzos y mis desdichas. ¡Ay, qué poco valen! Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero salen débiles, moribundos estos versos. Deja que el último suspiro exhalen. Ayúdame, Señor, que no zozobren la mitad de este terceto pobre. Mira estas ruinas, palpa su estructura. Dónales lo que tengas para donarles, y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura. Es un hermoso poema de reflexión filosófica, poética, estética, ¿no? Y al mismo tiempo de ese diálogo con Dios o con esta entidad, si la queremos ver así, si es que no somos católicos. No se trata aquí de hablar de religiones o de catolicismo, sino de tópicos poéticos literarios, ¿no? Y también tiene él ese diálogo constante con el lenguaje, al igual que Gioconda Belli, que a partir del tópico de lo femenino, de los hijos, ¿no?, del amor erótico, trabajan, ¿no?, al mismo tiempo esta condición humana, que yo creo que ambos coinciden en esos tópicos y en esas miradas que nos pueden alcanzar en la poesía, ¿no?
El tema de la muerte, por ejemplo, que aquí está muy bien desarrollado, sobre todo en Arte de Morir, que es un poema emblemático, ¿no? Y varios poemas emblemáticos de Han que se recogen aquí. Algunos son un poco extensos, ¿no? Por ejemplo, voy a darle lectura a este que es un poema muy corto de Han, que se titula Torres Gemelas y que está precisamente en este análisis del tópico de la muerte que hace el doctor González Montes en este libro. Estoy en la página 136. Torres Gemelas. Estrellaste tu avión contra mi torre y yo mi avión contra la tuya. Eso fuimos los dos. Torres gemelas que se desplomaron, torres en llamas que se hicieron escombros. Y ni siquiera habrá un monumento a la memoria de nuestro amor. Solamente un terreno baldío y una nube de polvo. Oscar Hahn. Entonces se dan cuenta, fíjense ese tópico de la muerte unido a este hecho que todos seguramente recordamos y reconocemos, que es el de las Torres Gemelas, pero estas Torres Gemelas no son las Torres Gemelas, sino es una torre gemela privada y personal, ¿no? Esos derrumbes, esas grandes eclosiones que sufrimos los seres humanos en el tópico del amor, porque hay que destacar también que tanto en Gioconda Belli como en Oscar Hahn, el tópico del amor es una constante a lo largo de todos sus textos poéticos. Y luego, en los siguientes apartados, el doctor González Montes va a establecer, ¿no? Un poema emblemático de Oscar Hahn y que ha salido en muchas ediciones, incluso en algunas que se le ha hecho a Oscar Hahn en Perú, que es este poema La muerte está sentada a los pies de mi cama, ¿no? Que no sé cómo voy de tiempo, creo que ya estoy en el tiempo todavía. Mi cama está deshecha, sábanas en el suelo y frazadas dispuestas a levantar el vuelo. La muerte dice ahora que me va a hacer la cama. Le suplico que no, que la deje deshecha. Ella insiste y replica que esta noche es la fecha. Se acomoda y agrega que esta noche me ama. Le contesto que cómo voy a ponerle cuernos a la vida. Contesta que me vaya al infierno. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Esta muerte empeñosa se calentó conmigo y quisiera dejarme más chupado que un higo. Yo trato de espantarla con una enorme rama. Ahora dice que quiere acostarse a mi lado, solo para dormir, que no tenga cuidado. Por respeto me callo, que sé de su mala fama. La muerte está sentada a los pies de mi cama, ¿no? Fíjense además esa ironía, creo que también eso pasa en la poética de Gioconda Belli, trabajar estos tópicos, ¿no? Desde el punto de vista de la ironía y hacer con ellos lo que quieren porque dominan muy bien el lenguaje. Y así vamos avanzando en las páginas del análisis de este gran poeta chileno que la verdad es un deleite. Creo que además a pesar de que hay muchos artículos, de que hay muchas tesis que se han hecho de su obra, hay todavía mucho más por decir, y creo que eso es una característica de ambos poetas hispanoamericanos, tanto de Belli como de Hahn, que es que su poesía sigue abierta a múltiples posibilidades que van mucho más allá de las teorías o de las estéticas, ¿no? Ya sea vigentes ahora o teorías que se trabajaban antes. Se pueden trabajar la obra de estos dos poetas bajo cualquier punto de vista, desde la semiótica, desde el estructuralismo, o sea, puedes aplicar lo que tú quieras y siempre vas a terminar analizándolos de una manera muy peculiar porque ellos son así, son poetas únicos y singulares en la poesía hispanoamericana. El último tópico con el que cierra el doctor González Montes el análisis destinado a Oscar Hahn en esta parte 2 se titula El tema de Dios en César Vallejo y en Oscar Hahn, ¿no? Y aquí ha hecho, ¿no? Como buen vallejista que es el doctor González Montes, ese diálogo maravilloso entre poemas de César Vallejo, como por ejemplo Dados Eternos, ¿sí? Los Dados Eternos, ¿no? Y algunos otros temas, ¿no? Por ejemplo de la naturaleza de Dios de Oscar Hahn, y establece, ¿no? Cómo es que ambos poetas están dialogando con Dios, ambos poetas tienen esas reflexiones a veces irreverentes, ¿no? A veces despiadadas consigo mismos, pero que al mismo tiempo nos dejan esas grandes interrogantes y a veces esas grandes respuestas y esas grandes satisfacciones. No voy a leer todo el poema de Hahn porque es un poco extenso, pero sí voy a leer algunos versos, doctor González Montes, si me permite. De la naturaleza de Dios
poema de Oscar Hahn. Hace tiempo que Dios no me habla, que no me saluda, que trata de evitarme cuando se cruza conmigo. Si Dios fuera mujer, le lamería los muslos, le mordería los pechos, le daría besos con la lengua. Pero Dios no es mujer, y mientras Él no cambie de sexo, no voy a desear su compañía. Y tendré que conformarme con el vicio solitario, esa religión solipsista en la que Dios y el creyente son uno y el mismo. Más adelante dice: Dios es esa secretaria de pelo largo, falda ajustada y escote pronunciado, que cuando se inclina hacia adelante se le ve la línea láctea, la misma que entre medio de los muslos esconde el origen del mundo, la única a la que puedo mirar a los ojos y desear comérmela en forma de hostia, pero que jamás podría acusarme de acoso sexual, porque los mandamientos los dictó ella misma hace muchos años, como amar a Dios sobre todas las cosas, y yo los estoy cumpliendo estrictamente. Yo soy el ser que adora a la Dios, y la Dios me adora a mí. Ese es Oscar Hahn en su poesía. Ha sido para mí un placer compartir con ustedes. Los invito a leer este libro que nos acerca a estos dos grandes poetas hispanoamericanos, e invito al doctor González Montes a seguir escribiendo de tantos autores que sé que le fascinan y que creo que podría darnos muchas luces acerca de todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Eliana Vázquez, por su interesante exposición. A continuación tendremos los comentarios del doctor Marco Marcos Carrera. Si me olvide la palabra, por favor, active su micrófono. Doctor, por favor, active su micrófono. Bueno, parece que usted me lo desactivó. Bueno, aquí estamos. Buenas noches. Quisiera saludar a Antonio González Montes, compañero de la universidad de tantos años y también de la Academia Peruana de la Lengua, y a Eliana Vázquez Pulicho, que lo acompaña en la mesa. Y quería dirigirme a todos para sumarme a esta celebración de este libro escrito por Antonio González Montes, dedicado a exaltar y difundir la poesía de tanto de Yoconda Belli como de Oscar Hahn, que son dos poetas emblemáticos de sus respectivos países, Nicaragua y Chile. No es azar, pienso, que hayan aparecido estos poetas de tantísima calidad en los países en que nacieron. Yoconda Belli, como lo ha dicho Liliana Vázquez, tiene un poema que aparece comentado por Antonio González Montes, donde se refiere justamente a eso, ¿no? Un poco al azar de nacer en un lugar, pero no es azar, diría yo, la vida que hacemos, ¿no? Y que quisiera insertar una reflexión de Sartre, que dice que la naturaleza del hombre es buscar la libertad. La libertad no se nos es dada, sino que tenemos que ganarla. Porque la mayoría de cuestiones que atañen a la vida del hombre y la mujer naturalmente, no son elegidas por él, sino que vienen por el azar, por la historia. Nacemos en una familia determinada, en una sociedad determinada, en un país determinado. Tenemos una lengua que es que llamamos materna, que es la primera, y de hecho estamos muy condicionados por los hechos sociales, por esa circunstancia. Pero cada uno, y eso lo dice también Yoconda en su poema, cada uno, digamos, tiene un margen de creación, una obligación de crear dentro de esas posibilidades. En ese sentido, bueno, yo no sé si Yoconda ha leído a Sartre o ha leído ese texto de Sartre, pero de alguna manera son reflexiones gemelas las que ella hace en ese poema y las que Sartre ha hecho con
digamos, ha frecuentado a personas nacidas en los años 40, 50, 60 y diría que hasta 70. Entonces, esa imagen de la libertad es muy importante para Gioconda y naturalmente también para Oscar Hahn. Y la libertad se da dentro de una tradición, ¿sí? Justamente la tradición, y de eso habla también Antonio González en su libro, la tradición, digamos, nicaragüense es muy rica, empezando por Rubén Darío, siguiendo por Ernesto Cardenal, por Coronel Urtecho, tantos poetas, incluyendo a Tomás Borges y Gioconda Belli. Gioconda Belli nace a la poesía en un momento de consolidación de la mujer en nuestras sociedades. Ya su actitud femenina, digamos, no tiene que ver con sus raíces de 1905 y años después. Tampoco tiene que ver con estas mujeres que aparecieron en distintos países de Latinoamérica, pero no en Nicaragua, digamos, feministas, mujeres que por exaltar la feminidad, digamos, ven al hombre como un adversario. En la poesía de Belli no hay eso. Es curioso, pero no hay un solo poema que ella, digamos, ataque a los hombres, como si hay en otras poetas, como por ejemplo Teresa Calderón, la poeta chilena, que justamente, vamos a decir, que destaca por sus poemas, digamos, que un poco agresivos, ¿no? Cito casi de memoria, pero no exactamente dos poemas, dos versos de Teresa Calderón. Uno dice, cuando vayas entre la multitud, ten cuidado, maldito, porque te amo. ¿No? Es un poema de los años 90, ¿no? Y otro parecido, ¿no? Supe que te veías con otra, vamos a vernos los tres y habrá un muerto. Es una poesía muy violenta, muy violenta. Estoy poniendo como contraste absoluto con lo que es Gioconda Belli. En los poemas que ha leído Eliana, que aparecen en el libro de Antonio González, de la condición femenina de ella, que es un poema pues emblemático, es una defensa de la mujer, una defensa de la maternidad, y que está pues en la tradición nicaragüense de una manera imperceptible. Para el que no conozca esta tradición, la poesía popular nicaragüense, hay anónima, hay un verso que, bueno, voy a repetir más o menos, parece un verso muy atrevido, pero es un verso que, bueno, se dice en las calles, ¿no? Más o menos así, ¿no? La mujer tiene en unos pechos 2 picachos y un poco más abajo la fábrica de muchachos. Y este verso, sin duda lo conocía Gioconda Belli cuando escribió su poema. El verso ya lo dice de manera guitarrada, dice lo mismo, de forma preciosa y de forma natural también. Yo quisiera exaltar en ese sentido ese poema. Bueno, yo he leído casi toda la poesía de Gioconda Belli, ¿no? Toda la poesía publicada hasta ahora, y claro, es una de mis poetas favoritas. Y yo creo que Antonio, con este libro, que la academia tendrá que preocuparse de lo secular lo más posible, y que llegue también a manos no solamente de Gioconda Belli, sino de muchos miembros de la SADE que escriben poesía, que llegue a Nicaragua también, en las condiciones difíciles que está ahora ese país, para que noten que una poesía como la de Gioconda ha trascendido las fronteras. O sea, que sepan una vez más, es una marca de interés, digamos, social americano, que una poeta como Gioconda sea, digamos, leída y analizada en un país aparentemente distante, que es el Perú. Pero nosotros, como peruanos,
hecho, y todos los poetas que aparecen justamente en las antologías hechas por Ernesto Granada desde los años 70. O sea, la poesía nicaragüense ha roto fronteras y ha unido a los pueblos. Y tiene claros sus personajes arquetípicos, y uno de ellos, sin duda alguna, es Yoconda Belli. Entonces, yo necesariamente tengo que tener una corta intervención aquí y dejo a Yoconda Belli para expresarme un poco de Oscar Hahn, que también, como Yoconda, nace en una sociedad muy cultivada, con mucha trascendencia en poesía, no solamente en el siglo XX, sino desde atrás, del siglo XIX, que tiene pues a grandísimos poetas, como por ejemplo, claro, Vicente Huidobro, que me parece el primero de todos, el poeta de Altazor, y justamente se atreve digamos, a ir contra postulados que vienen desde muy lejos, concretamente que vienen de Platón y Aristóteles, ¿no? Platón pensaba en la correspondencia entre el mundo, en su mito de la caverna, la correspondencia entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Y entonces, la poesía estaría en eso, ¿no? En la idea de la rosa, por ejemplo, es rosa solamente porque participa de la idea de rosa. Y por su parte, Aristóteles, bueno, piensa que el arte en general, y la poesía también, es imitación de la naturaleza. Bueno, Huidobro se revela contra eso, cuando en su arte poética dice: ¿por qué cantáis a la rosa poeta o poetas hacedla florecer en un poema? Pero aparte de Huidobro, tenemos pues la exuberancia de Pablo Neruda, que conocemos, y en los peruanos, de una playa de poetas, como Nicanor Parra, que ha alcanzado pues una dimensión universal también, que ha ganado los premios más importantes, y también aparte de Neruda, pues Gabriela Mistral, que ganaba como Neruda premio Nobel. O sea, la poesía chilena tiene 2 premios Nobel, Neruda, y Gabriela Mistral tiene varios premios Cervantes. Uno de ellos también es Gonzalo Rojas, y también lo es Nicanor Parra. Y tiene un poeta, digamos, consagrado como Oscar Hahn, que no va a la saga. Ocurre que ha tenido, bueno, digamos, mucha crítica, pero crítica especializada. Esta sería, a mi juicio, la primera vez, y en Perú de todas maneras es la primera vez, pero me parece que la primera vez que, digamos, un estudioso no chileno se ocupa de la poesía de Hahn, como Antonio González, y lo hace con todo el conocimiento, digamos, de crítica literaria que tiene Antonio, pero al mismo tiempo con un lenguaje asequible, un lenguaje que, digamos, se puede entender ni sin par. Me ha gustado sobremanera la referencia que hace Antonio al arte poética de Hahn. ¿Verdad? Me parece un poema muy grande, muy grande. Ese poema dice: la puta madre de mi poesía, la frígida, la virgen, la caliente, la que me pone cuernos en la frente, la que aprieta muslos a porfía, y no me suelta lo que yo quería, la flor de su hermosura irreverente, rola que late noche y día, envuelta en llamas y en rocío ardiente, la que me engaña con cualquier vecino, con Rique, con Pessoa, con Vallejo, la que traza en los astros mi destino, la beata, la agnóstica, la impía, la que pinta mis labios en su espejo, la puta madre de mi poesía. Me parece realmente un poema excelente. Excelente. Un poema excelente, que explica bien la poesía de Hahn, que permite, digamos, ponerlo como él se pone, con ironía, a la altura de los mejores. La propia poesía se atreve a eso. Y miren los autores que cita Pessoa, cita Rilke, cita Vallejo. Son los tres con los que la poesía le saca la vuelta, poética, ¿no? Bueno, el conjunto de la poesía completa de Hahn es en verdad extraordinario.
edición distinta a la que está manejando Liliana. Es una edición de todos sus poemas, pero hasta el 2012, la que yo tengo. Y yo estaba creando en la tarde distintos poemas de Han, y casi al azar podía decirse que su poesía ya está antologada. Y su antología es todos los poemas. O sea, Han es un grandísimo poeta, y ese es un elogio que se dice de pocos. Es un poeta sin caídas, es un poeta que no tiene errores, que ha decantado, ha aprendido tanto de poesía y solo publica sus poemas mejores. Miren, yo vi al azar ahora un poema sobre un asunto como muchas personas saben, ¿no? El asunto de cómo entra uno en sus zapatos. O sea, entrar en los zapatos, bueno, uno se compra unos zapatos y entonces hay una expresión popular que dice amansar los zapatos. Que los zapatos son hechos en serie, y entonces cuando decimos soy una persona de tal número, es un número aproximado a nuestro zapato. Pero cada pie es distinto. A veces ni siquiera el pie derecho se parece al izquierdo, es alguna cosa diferente. Pero conforme nos vamos poniendo los zapatos, esos zapatos se van, como dicen, amansando, amoldándose a nuestra estructura ósea, y manejamos mejor, esto lo sabe todo el mundo, un zapato viejo, un zapato nuevo. ¿Ya? Bueno, entonces, por lo menos los varones tenemos la tendencia a ponernos los mismos zapatos hasta que duren, aunque tengamos otros zapatos porque son más incómodos. Bueno, es una cosa aparentemente trivial, ¿cierto?, de la experiencia de todos, y de ahí puede salir poesía. Sí, señores, puede salir poesía. Yo les voy a leer este poema que se llama Canción de mis viejos zapatos. Los zapatos que yo tengo, morenos como mi piel, no los cambio ni los vendo. Nací con ellos, mujer. Si los quieres quitar, tendrás que quitarme el alma. Tendrás que arrancarme el cuero de la cabeza a las plantas. Tendrás que decirme así: negro, ven negro a mi cama. Y acuéstate sobre mí. Yo con mis plantas morenas te dé botines a ti. Pero como no te creo y no lo vas a cumplir, con mis zapatos me quedo, porque con ellos crecí. ¿No? Tiene toda la ironía, la broma chilena, pero tiene también la tradición española que está aquí de una manera muy clara en el idioma mismo. Decía Franz Fanon, el célebre autor que fue ideólogo del Frente de Liberación en Argelia, decía que cuando aprendemos una lengua, aprendemos también su cultura, y la tomamos con todos los defectos que tenga y con toda su historia, por el simple hecho de aprender una lengua. Y entonces yo diría, cerrando mi intervención, que estos poetas, a pesar de todas las influencias históricas de otros poetas y de otras lenguas que tienen, sin duda que los tienen, como decía Antonio Cisneros, en cada poeta deambulan los poetas que ha amado y que ha escogido, pero son representantes de la poesía en lengua española o lengua castellana. Y eso se nota en todo lo que escriben. Son poetas, digamos, muy originales, de una tradición que, bueno, existe desde el siglo X, existe por lo menos del siglo X. Y la otra cosa es que nuestros países americanos de habla española, si bien hemos tenido una literatura imitativa en lengua española, cuando recién se aposentó en esos territorios, con el tiempo hemos aportado tanto a la literatura española que formamos parte de ella como una totalidad. Y eso es lo que se puede decir de Han y de Belli, de Juana Belli, que son dos poetas prístinos de la tradición hispanoamericana, de la tradición en lengua española. Y yo, como amigo de la poesía,
licenciado en Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor principal a tiempo completo del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la mencionada Casa de Estudios. Ejerció la docencia en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima por 25 años. Es miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua desde el 2014, académico correspondiente de la Real Academia Española. Cedemos la palabra al doctor Antonio González Montes. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta reunión poética y por supuesto un agradecimiento especial a estos dos lectores de lujo que he tenido en esta oportunidad, el doctor Marco Martos Carrera, que como bien dice somos amigos, somos colegas, hemos hecho juntos en gran parte del camino de la vida. Y en el caso de Eliana Vázquez, pues gracias a ella es que pude conocer, por ejemplo, a Oscar Hahn, ¿no? Ahora, encuentro algunos pequeños guiños que tiene el libro. En la carátula están representados el país de Nicaragua con la imagen de Gioconda Belli, y en Chile, que es, ya sabemos, un país bien extenso, bien largo, está la cara de Oscar Hahn. Yo busqué con este libro algunos detalles, es decir, por ejemplo, la idea de que el ser humano está creado en dos versiones, en la mujer y el hombre. Por eso aquí, en primer lugar, hago el análisis, el estudio, el comentario de Gioconda Belli y luego la de Oscar Hahn. No he tomado en cuenta el criterio biográfico, sino el criterio, a mi modo de ver, de que la mujer es más importante, la mujer es muy singular y como durante mucho tiempo se la ha tenido postergada, he querido resaltar a través de la poesía de Gioconda Belli, he querido resaltar esa condición fundamental de la mujer de la que todos los seres humanos procedemos, ¿no? En cuanto al título, diríamos, he preferido poner no dos poetas hispanoamericanos, sino dos escritores, porque lo son, porque Gioconda Belli no solo es una extraordinaria poeta, sino también es una extraordinaria novelista, ¿no? Y seguramente también cultiva el ensayo. Igual ocurre en el caso de Oscar Hahn. Debo decir que yo llegué a Oscar Hahn como lector a través de este libro maravilloso que se los recomiendo, que se llama Magias de la Escritura. Es decir, yo conocí a Hahn a través de estos ensayos de una lucidez extraordinaria sobre nuestros más grandes escritores hispanoamericanos. Por eso le doy a ellos también categoría de escritores. Luego, como ya han señalado mis ilustrados comentaristas, quise de alguna manera, ya que son dos autores hispanoamericanos, ¿no? Quise de alguna manera que dialoguen entre sí, y por eso hice dialogar a Gioconda Belli con Catalina Recabarren, que como sabe bien el doctor Marco Martos y Eliana Vázquez, es una extraordinaria poeta que está esperando todavía una reivindicación. Invito a todos a leer a Catalina Recabarren, o Catita, como se le llamaba cariñosamente, ¿no? Y en el caso de Oscar Hahn, que es un poeta extraordinario, ¿no? Extraordinario verdaderamente, pues lo he hecho dialogar con César Vallejo, nuestro máximo poeta, a través del tópico de Dios. Son dos poemas. Vallejo se dirige a Dios, ya ustedes conocen el famoso poema Los dados eternos, donde él explícitamente adopta una actitud de rebeldía, ¿no? Y he hecho dialogar allí a Vallejo con Hahn, que tiene más bien una visión irónica, que ha leído ya Eliana Vázquez algunos textos, de manera que no es necesario que yo lo vuelva a hacer, y les agradezco también, por supuesto,
a la Academia Peruana de la Lengua, a la cual pertenezco, por haberme dado la oportunidad de publicar estos 2 ensayos que han sido escritos durante el año de la pandemia, ¿no? Y para terminar y agradecerles por su presencia, quiero leer poemas que están en mi libro. Quiero leer 2 poemas, no son muy extensos, en los que se ve también esta faceta dramática que ha tenido la vida de Gioconda Belli y también la vida de Oscar Hahn, como seres humanos empeñados en una mayor libertad para todos nosotros. Ellos se han enfrentado al poder, se han enfrentado a las grandes potencias, a los grandes intereses que dominan este mundo en el cual sobrevivimos. Este es un lindo poema de Gioconda Belli, está en la página 76 de mi libro, procede de estos 2 libros con los que he trabajado, y dice: ¿qué sos, Nicaragua? Es otro detalle lingüístico. Ellos no dicen ¿qué eres, Nicaragua?, sino que, como los argentinos uruguayos, dicen ¿qué sos, Nicaragua? ¿Qué sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo? ¿Qué sos sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, sensontles, colibríes? ¿Qué sos sino un ruido de ríos llevándose las piedras pulidas y brillantes, dejando pisadas de aguas por los montes? ¿Qué sos sino pechos de mujer hechos de tierra, lisos, puntiagudos y amenazantes? ¿Qué sos sino cantar de hojas en árboles gigantes, verdes, enmarañados y llenos de palomas? ¿Qué sos sino dolor y polvo y gritos en la tarde, gritos de mujeres como de parto? ¿Qué sos, Nicaragua, sino puño crispado y bala en boca? ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto? Este es un poema de homenaje. El profesor Martos se ha referido a la poderosa tradición poética. Y otra idea del libro es la idea del viaje, porque recuerden ustedes que Rubén Darío despertó la poesía muy tempranamente, ¿no? Y toda Nicaragua lo admiraba, pero el primer gran viaje que hace Rubén Darío es a Chile. Pues ahí está entonces esta referencia también entre Nicaragua y Chile a través de estos 2 escritores. Y estoy seguro que Gioconda Belli a su vez habrá estado en más de una oportunidad en Nicaragua. Entonces, a pesar de las fronteras físicas, en cambio el lenguaje español nos une y esas distancias quedan detrás. Luego quiero, para terminar, este poema, que como ustedes son personas ilustradas, recuerden que para los chilenos que deseaban una sociedad democrática y apoyaban al régimen de Salvador Allende, el año 1973 fue un año trágico, un año de muertes, de exilios, de abusos, ¿no? Y fue la instalación de una dictadura que primó durante muchos años. Entonces, recordando a Oscar Hahn, que ha vivido el exilio, estaba en Estados Unidos, él escribe un breve poema en su término, en su estilo frontal. El poema se llama Nochevieja 1973, año emblemático, como he dicho. Dice: se terminó este año cabrón, se fue al carajo, se fue completamente a pique, capotó, con sus terrores y llantos y entierros a cuestas y los 4 jinetes del apocalipsis. Ahora está sonando la sirena y ahora mismo estallan los fuegos artificiales y ahora comienzan los abrazos. Entre comillas dice: a año muerto, año puesto,
me decías con una copa en la mano, corriéndote las lágrimas, que seas feliz. Se terminó este año cabrón, se fue al carajo. Muchas gracias con la lectura de estos poemas emblemáticos y con mi agradecimiento eterno a todos ustedes y en especial a mis ilustres presentadores, pues agradezco haber estado juntos, haber compartido este tiempo y espero que este libro, como bien decía Liana, sea motivo para que escriba otros libros sobre otros importantes escritores, y mi agradecimiento especial al doctor Marco Martos por ser él un gran poeta, un gran lector, un maestro de todos nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Mi agradecimiento, por último, a la Academia Peruana de la Lengua por haber hecho posible esta reunión entre nosotros. Muy buenas noches. Agradecemos la participación del doctor Antonio González Montes. De esta forma damos por concluida la presentación del libro Dos escritores hispanoamericanos, Yurconda Belli, Nicaragua 1947 y Otanján, Chile 1938, del doctor Antonio González Montes. Agradecemos a los comentaristas también de la noche, doctor Marco Matos, magíster Eliana Vázquez, y al público que nos ha acompañado a través de Zoom y Facebook. Nos esperamos en los próximos eventos de la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches. Recording stopped. Ahora sí, ya está. Ya podemos hablar. Gracias, doctor Marco Martos. Gracias, Marquito, muchas gracias, muy amable, muy honrado por tu presencia. Muchas Muchas gracias. gracias Antonio, Eliana, que la pasen muy bien. Gracias. usted también. Gracias, abrazos maestro. Muchas gracias. Gracias a la gente que nos ha acompañado, Sí, Luisa, gracias a los Lisbeth, amigos que han Piedad, estado con nosotros. Zulma, López, María del Carmen, María del Carmen, Laurentina, Ana Lucía Laurentina, Castro, Ana Lucía Amelia, Carabajo, ellas son Ana ecuatorianas. Lucía Garay, Ana Lucía Castro, muchas gracias. Gracias, Estoy chicas. emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, como dice Vallejo. Y como dice Han. Y como dice Paco. Estamos emocionados. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias, muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Voy a desconectarnos de aquí. Ya, ¿no? Ya se puede hablar, ¿no? Oye, salió muy bien. Salió lindo. Salió muy bien.